Buenas tardes, de nuevo, en nuestro canal de YouTube, el Centro Sefarad Israel. Como saben, una institución del Ministerio de Exteriores, Comunidad de Madrid, Ayuntamiento de Madrid. Hoy tenemos con nosotros a una queridísima, diría yo, amiga del Centro Sefarad Israel, Ruth Fine. Nos va a hablar de un tema muy interesante, que es la literatura de los judíos nuevos de Ámsterdam. Pero antes diré una serie, algunas breves, porque es imposible poder resumirlo todo, líneas biográficas de nuestra querida Ruth. Ella es licenciada en la carrera de Letras de la Universidad de Buenos Aires y doctora de Literatura Española e Hispanoamericana por la Universidad Hebrea de Jerusalén, en donde desempeña como catedrática y directora del Departamento de Estudios Españoles y Latinoamericanos. De hecho, tenemos una muy importante colaboración con ella desde este departamento, desde el inicio de nuestro centro. Fue directora del Instituto de Humanidades Generales y del Foro Europeo, se especializa en literatura del siglo de oro español y con énfasis en la obra de Cervantes, en la literatura de conversos. Y precisamente de este tema nos encantaría que próximamente Ruth nos dé también una charla, porque es muy interesante sus trabajos en esta relación y sobre todo con Cervantes. Por lo tanto, ha publicado varios libros, más de 150 artículos, y entre los libros vamos a destacar una lectura semiótica narratológica del Quijote, que es un libro muy interesante, Cervantes y las religiones, con el que colabora López Navia. Este está publicado entre el 2018 y también en el 19. La Biblia en la literatura del siglo de oro, en colaboración con Arellano. La fe en el universo literario de Jorge Luis Borges, que como le decía a Ruth tenemos aquí detrás, que siempre nos acompaña en nuestras emisiones. Lo converso, orden imaginario y realidad en la cultura española, del siglo XIV al siglo XVII, con colaboración de Guillemont y de Vila. Recreaciones bíblicas cervantinas, Eros, Family and Community, también en colaboración con otros como Kaplan, Pelet y Guinon, entre otros. En este momento, además, es presidenta de la Asociación Internacional de Hispanistas y fue fundadora y primera presidenta de la Asociación Hispanistas de Israel. Y actualmente es presidenta honoraria de la misma y vicepresidenta de la Asociación Internacional Cervantina. A mí me interesa mucho porque esto nos llevó, gracias a la presidencia que ella obtuvo, Ruth Fine hizo una gran reunión de hispanistas en Jerusalén recientemente, justo momentos antes de la pandemia, y pusimos, el Centro Sefarad Israel colaboraba, pero hubieron interesantísimas conferencias y seminarios, y nosotros colaboramos con uno muy interesante, con Fernando Aramburu y David Grossman, en el que hablaron de la identidad, de la lengua, de la patria, de la lengua como patria, de muchos temas que realmente fueron muy interesantes. En el 2013 obtuvo la corona española, que se le concedió por la encomienda de Orden del Mérito Civil. Fue en el 2013. Y en el 2016 la Real Academia Española la nombró académica correspondiente y es doctor honoris causa por la Universidad de Navarra. En fin, y es profesora invitada de numerosas universidades. También, Ruth, has estado recientemente en España. Cuéntanos antes de entrar al tema de tu charla. Bueno, primero, muchísimas gracias por invitarme al programa y me siento un poco en el centro, en el querido centro que tantas veces he visitado y con el que, como tú decías muy bien, colaboramos intensamente. Yo siento que hay un puente entre nuestras instituciones y que nos complementamos magníficamente y admiro y apoyo en la medida de lo posible la magnífica labor que ustedes hacen y en este caso tú específicamente. Estuve hace unos días en España como parte del comité científico del Observatorio Permanente del Hispanismo. Es un observatorio que
fue creado en el marco de la Fundación Duques de Soria y fuimos invitados a una audiencia con Su Majestad el Rey. Yo como parte del observatorio, pero también representando a la Asociación Internacional de Hispanistas. Tuvimos que presentar, nos dio mucho gusto presentar la labor del hispanismo, entre otras cosas, mencionar el contacto, por ejemplo, con los hispanistas de Ucrania, que están en este momento tratando de informar. Su Majestad el Rey está muy interesado desde ya en la difusión del español, de la cultura española y del hispanismo en general en el mundo. Muchísimas gracias. Pues pasamos ya al tema que nos trae hoy, que es la literatura de los judíos nuevos de Ámsterdam. Y gracias de verdad de nuevo, Ruth. Y te invitamos, por supuesto, a otra charla sobre el Quijote. Muchísimas gracias, Ruth. Será un placer volver a visitar, ya sea virtual o presencialmente, el Centro Sefarad de Israel. Y ahora les hablo desde Jerusalén, Israel. Y elegí este tema cuando Esther me propuso conversar en el marco de este programa, porque es la investigación que vengo desarrollando hace bastantes años. Esta investigación se hace en el marco de lo que llamo la literatura, o llamamos la literatura de conversos. Es un gran tema, un tema que atrae mucha controversia o atrajo mucha controversia, puesto que la pregunta es, ¿acaso hay una categoría a la que podemos llamar literatura de conversos? Bueno, creo que en mi universidad y en nuestro departamento hemos sido pioneros en este trabajo, que en este momento ha tomado mucho empuje, mucho impulso, y se está trabajando tanto desde la perspectiva histórica como literaria. Cuando hablamos de literatura de conversos, por supuesto estoy hablando de los conversos de la península ibérica en la primera edad moderna, es decir, fines del siglo XV, siglo XVI, siglo XVII. Estamos hablando de una literatura que a mí me gusta considerarla postraumática, es decir, una literatura que inscribe lo que podríamos llamar la herida, la herida sí y el recuerdo de aquello que ha causado la herida. Y cuando hablamos en literatura de la posibilidad de leer la herida, no estamos de ningún modo diciendo que estamos reproduciendo la experiencia. No, no se trata de eso, no es una literatura testimonial, es una literatura que interpreta, que produce una cadena de significaciones simbólicas en relación a la experiencia traumática. Es una literatura de la memoria y es una literatura que a mi juicio tiene también un valor ético. ¿En qué sentido digo eso? En el sentido de que está rescatando voces silenciadas por la historia, voces que no aparecen en los documentos inquisitoriales, que no aparecen en los documentos historiográficos. La labor de la literatura, el milagro de la literatura, diría yo, es justamente ese. Cuando hablamos de conversos, y este es algo que me importa aclarar, estoy hablando de conversos de judíos, pero estoy hablando de un concepto que es muy amplio y también paradójico, porque es paradójico ya en el periodo en el que se usaba, insisto, siglo XV, siglo XVI, siglo XVII, y también en la historiografía. Porque en realidad la conversión sucedió a lo largo del siglo XV, fue por supuesto masiva a fines del siglo XIV, como sabemos, pero también a lo largo del siglo XV y antes de la expulsión. Luego ya no hubo conversión y sin embargo el término converso sigue utilizándose. Sigue utilizándose después de las conversiones masivas y la marca de la conversión es permanente a través de varias generaciones. Dentro de este gran grupo
de conversos y de escritores conversos, estoy hablando de la escritura de conversos, hay una multiplicidad de subgrupos que deben ser clasificados según el orden cronológico, cuando la conversión fue muy reciente, es una escritura distinta de cuando estamos hablando ya del fines del siglo XVI, siglo XVII, y también tenemos que tener en cuenta lo geográfico. La escritura de quienes se quedaron en la península, lo que hoy es España, también Portugal, es muy distinta de aquellos que eligieron el exilio, y es muy distinta la diáspora, la escritura de la diáspora oriental, la del Imperio Otomano, que en gran medida se desarrolló en judeo-español, de aquella occidental de la que hablaré hoy. Yo elijo este grupo porque es un grupo definido y con características muy, pero muy peculiares e interesantes a mi juicio. Se trata de aquellos judíos de origen ibérico que sufrieron una cadena traumática. ¿A qué me refiero? Estos judíos sufren las persecuciones realizadas durante el siglo XV y, por supuesto, la expulsión. Deciden no convertirse, sino pasar a Portugal en el año 1492. En Portugal, en esos años todavía se podía respetar y continuar con la identidad judía. En el año 97 esta política cambia, es decir, una nueva experiencia traumática deben convertirse de modo forzado. Y por lo tanto, en esta conversión forzada hay peculiaridades muy interesantes, no puedo dedicarme demasiado a ellas, pero se trata de una política, al menos al comienzo, de mayor tolerancia de la que había en lo que hoy es España, una política que permitía el criptojudaísmo, es decir, judaizar la conservación de las prácticas judías en secreto, con mayor flexibilidad y facilidad que en España. La Inquisición en Portugal recién llega en el año 1536, como sabemos. Es decir, que este grupo de conversos de judío, en muchos casos, preservan en secreto su judaísmo. Son considerados judaizantes criptojudíos. Con la llegada de la Inquisición a Portugal, esta política de mayor flexibilidad y tolerancia se hace cada vez más dura. La situación en Portugal empeora para estos conversos y con la apertura de cierta, no lo llamaríamos hoy libertad religiosa, pero cuasi libertad religiosa en los Países Bajos, con la adopción del protestantismo, como sabemos, muchos de estos judíos van a trasladarse a el norte de Europa, en especial Ámsterdam y también Hamburgo. No solamente estos sitios, pero Ámsterdam es el caso más pronunciado. Y en Ámsterdam deciden volver a la religión de sus ancestros, muchos de ellos. Esta es la razón por la cual historiadores como Joseph Kaplan adoptan este concepto que es el concepto de judíos nuevos. Judíos nuevos está mimetizando el concepto de cristianos nuevos, es decir, cristianos nuevos son aquellos que se convirtieron en el cristianismo y judíos nuevos son aquellos que se convierten al judaísmo. Se trata de un fenómeno verdaderamente excepcional. Miriam Baudian, la historiadora,
considera que es el primer y único caso en lo que llamamos edad premoderna de un colectivo, de una comunidad que decide convertirse. Ahora, recordemos que estos judíos nuevos han estado bajo la educación, la, el ala de la religión cristiana durante generaciones. Estamos hablando esto sucede en el siglo XVII y la conversión al cristianismo ocurre a comienzos del siglo XVI, como hemos visto. Entonces, este pasaje por el cristianismo durante tantas generaciones hace de ellos individuos que están en una situación liminal. Es decir, por un lado, han sido educados en el marco del cristianismo, en universidades cristianas, han estudiado teología, han asistido a misa, han hecho prácticas cristianas y ahora deciden adoptar una religión que les es totalmente desconocida. La han practicado en secreto muchos de ellos. Como he dicho, muchos han sido criptojudíos, no todos, pero muchos. Sin embargo, las prácticas han sido básicas y cada vez más diluidas. De modo que hay que iniciar un proceso de reeducación. Y este proceso de reeducación estará a cargo de rabinos traídos, muchos de ellos de Italia, otros sí de Turquía, rabinos que deben reeducar a estos individuos. Ahora, suceden muchas cuestiones curiosas. Creo que la más importante para nosotros es la lingüística. Estos individuos son políglotas, de hecho. Esto es maravilloso, muchos de ellos saben latín, pero desde ya eh, empezarán y conocerán el holandés, por supuesto hablan el portugués, pero también conservan el español. Y la mayor parte de los escritores, ahora sí hablo solo de los escritores judíos nuevos, escribirán sus obras en español. Las razones son muchas. La primera es que conservan el español por un nexo que no se ha perdido con la península ibérica y con su ser hispano. El segundo motivo es que, por supuesto, estamos en los siglos de oro. El español es una lengua cultural importante, difundida, y ellos quieren darse a conocer y la lengua que eligen es desde ya aquella que les abrirá las puertas. Además, están imbuidos, aman, conocen, continúan en contacto con la literatura española de los siglos de oro, con los grandes, por supuesto, Cervantes, Góngora, Quevedo, Gracián. Es decir, todos estos son leídos, admirados, emulados. ¿Y cómo lo sabemos? Por supuesto, desde sus escritos, pero también desde sus bibliotecas. Sus bibliotecas tienen libros de teología, libros de teoría política, geografía, medicina, pero fundamentalmente la literatura de los clásicos. Un caso muy importante que sin duda todos conocemos es el de Benito Baruch Spinoza, quien es parte de este grupo de judíos nuevos. Fueron sus abuelos los que llegaron a los Países Bajos, a Ámsterdam, y se convirtieron. Benito Spinoza tiene, entre otros libros en su biblioteca, las novelas ejemplares de Cervantes. Quiero entonces destacar que esta literatura es una literatura muy peculiar justamente por este carácter liminal. Por un lado, es una literatura apologética que trata de defender el ser judío, la adopción del judaísmo, una literatura de controversia, una literatura que ataca y trata de separarse de aquello que se ha dejado atrás, la literatura cristiana, una literatura que, por un lado,
muestra la necesidad, digo, apologética de haberse convertido, pero por otro lado se culpa por la conversión. Una literatura que, por un lado, ataca a la Inquisición, pero por otro lado, abraza a la cultura española. Es decir, es una literatura llena de contradicciones y de allí que sea una literatura extremadamente interesante. Uno de los rasgos que me gustaría, o de los subtipos que me gustaría destacar, es la incorporación de la Biblia. Este es uno de los aspectos más interesantes de esta literatura. Y recordemos que esto no es nuevo en la cultura hispano-hebrea. Los grandes autores hispano-hebreos de la Edad Media incorporaban en sus escritos, por supuesto estoy hablando de Yehuda Leve, Ibn Gabirol y un largo etcétera, incorporaban en su literatura no religiosa versículos, nombres, topónimos, personajes bíblicos, es decir, el diálogo con la Biblia era permanente y esto también ocurrirá en la literatura de los judíos nuevos. Muchos de estos judíos nuevos hacen paráfrasis de libros bíblicos o de porciones bíblicas y lo hacen de un modo muy singular, porque al hacerlo, y fíjense que destacado el concepto de paráfrasis, no son verdaderas traducciones literales. Lo que están haciendo es una labor interpretativa de los libros bíblicos y al mismo tiempo mencionando su propia situación personal. Es decir, que la situación personal se filtra dentro de estas paráfrasis bíblicas. Pero lo que también se filtra es el paradigma de la literatura española clásica, lo que hemos señalado antes. Es decir, encontramos versificación tal como se utilizaba en España por los grandes escritores, recursos conceptistas, recursos culteranos. Encontramos también, por supuesto, ciertas contaminaciones, lo que nos lleva a hablar de esta literatura como una literatura mestiza. Contaminaciones me refiero a que indudablemente, inevitablemente, se filtran conceptos cristianos, porque se está reeducando a este grupo que todavía no tiene una noción muy clara y no diferencia con nitidez lo cristiano de lo judío. De modo que es una literatura polisémica, una literatura que en realidad yo la llamaría en cierto modo ecuménica, porque está rescatando elementos de distintas culturas, voces de distintas culturas. Y de allí que para muchos historiadores este grupo de judíos nuevos fueron facilitadores de la entrada a la modernidad, porque se trata de los primeros judíos que están inmersos de un modo tan profundo en la cultura occidental cristiana y que llevan esta cultura occidental cristiana al judaísmo. Los rabinos de la comunidad de Ámsterdam son tolerantes con estos escritos, es decir, que a pesar de que ven que estos escritos muchas veces son transgresores, les permiten ser publicados. Hay una censura también, pero les permiten ser publicados porque estas paráfrasis, pseudo traducciones de la Biblia, recreaciones de la Biblia, utilización de la Biblia, ayudaban a esta gran campaña de reeducación de los judíos nuevos. Es decir, que los principales destinatarios, a quienes estaban dirigidos estos escritos, ante todo a la comunidad propia de judíos nuevos.
eran una especie de testimonio, de deseo de ser valorado literariamente, de diálogo dentro de esta comunidad, que también contaba, por ejemplo, con academias literarias, que emulaban a las academias literarias de Madrid, las españolas. Por otro lado, querían llegar también a otros conversos fuera de Ámsterdam, fuera del norte de Europa, a modo de proselitismo. También se trataba de una escritura proselitista, es decir, de convencer a aquellos que todavía estaban inmersos en el mundo cristiano de acercarse nuevamente al judaísmo y de salir de lo que eran llamadas las tierras idólatras. Pero también hay otro público que me importa destacar. Ese público es el público cristiano y es el público cristiano eh, de, eh, de España. Es el público que leía a los clásicos, que hoy llamamos clásicos, es el público que estos judíos nuevos, que todavía estaban anclados en su memoria literaria y en su quehacer literario en el mundo y en el paradigma español. Y querían ser valorados por sus congéneres literarios y ser leídos por ellos, ser apreciados por ellos. Esta era nuevamente no solo la conexión lingüística, sino la profunda conexión literaria. Lamentablemente, no lograron este propósito y no lo lograron durante siglos. Es decir, es una literatura de la llamada Jerusalén del Norte. Ámsterdam era llamada la Jerusalén del Norte. Es un siglo de oro de la literatura judía en español, desconocida prácticamente durante siglos, hasta hace muy poco, por la literatura española. Este desconocimiento fue promovido tal vez consciente o inconscientemente por grandes estudiosos como Menéndez Pelayo, que no tuvieron una apreciación justa de esta literatura. Para nuestra felicidad como investigadores, pero también como lectores, en los últimos años, yo diría que en las últimas 3 décadas, esta literatura está siendo descubierta, publicada, haciéndose congresos respecto de esta literatura y dándole cada vez mayor apertura y conocimiento, también dentro del marco de la literatura española canónica. Esto era lo que deseaban estos autores judíos nuevos que, como he dicho, dejaron la península ibérica como habitantes indeseables, pero llevaban en su equipaje algo muy valioso, que es la lengua, la literatura y también el recuerdo de esta sefarad que no los había aceptado en este momento. Entonces es una recuperación de la memoria literaria y esto es un poco lo que quería hacer hoy yo. Pues Ruth, muy interesante, nos has abierto una línea muy interesante para poder leer como lectores y entrar en esa dimensión nueva, ¿no? Porque creo que todas estas influencias están de manera silenciosa, pero nos están conformando a nuestra cultura y a nosotros como escritores. ¿Y dónde podemos encontrar todos estos trabajos, Ruth? Bueno, se están editando, uno de ellos es, no he dicho los autores, pero sin duda muchos de ellos tú los conoces bien y parte de los oyentes también. Uno es Moisés Pinto Delgado, que está en antologías y también ha sido
las lamentaciones del profeta Jeremías han sido publicadas en España, una edición magnífica en el año 2008 de alguien muy importante para la comunidad de Madrid, Garzón. Está, por supuesto, Menachem Ben Israel, que está traducido, que es un autor muy importante. Daniel López Laguna, que estamos editando, es un autor hispano-portugués radicado en Jamaica. Es decir, hay distintas ediciones que están saliendo. Uno de los principales investigadores y editores es Harden Boer, el crítico e investigador holandés, que es tal vez uno de los que lidera este tipo de investigación. Yo puedo... libros que él o mis artículos, mis trabajos tienen bibliografía que indican dónde están las ediciones de estos autores. La biblioteca en la que se encuentran los manuscritos, porque hay muchos manuscritos sin publicar ni editar, está en Ámsterdam, en la famosa biblioteca Etz Haim. Muchísimas gracias, Ruth. Muchísimas gracias por toda esta información que continuaremos, que ahí está la clave, ¿no? Del buen investigador y de el abrirnos perspectivas para que podamos entrar y poder descubrir también como lectores todos estos autores. Muchísimas gracias, Ruth. Gracias a ti y al Centro Sefaradí Israel.